Survivors Men's Project nace de la necesidad de tener más hombres contra la violencia sexual y también para visibilizar la violencia sexual hacia los hombres. Hoy sabemos que representan aproximadamente 10% de las víctimas y por lo mismo era importante crear esta asociación civil para poder tomar acciones y visibilizar, tal como educar sobre esta problemática en México. No sé si podemos decir que México tiene miedo a los agresores, por más que sea el primer país a nivel mundial en tema de violencia sexual. Creo que más bien en México tenemos miedo a la palabra de las víctimas, es decir, que no las queremos ni las sabemos escuchar, y por lo mismo todavía sigue un tabú muy fuerte. Lo que hay que entender es que al final escuchar las víctimas es visibilizar y ver de frente la violencia sexual, es admitir que en la sociedad estamos llenos de abusadores, de acosadores y de violadores, y esto es algo que sí nos cuesta como sociedad admitir que están en todos lados. No, no significa que no les pasa. Como decía antes, son aproximadamente 10% de los hombres que han vivido violencia sexual, que sea en su infancia o en una edad adulta. Simplemente significa que hasta hoy todavía no escuchamos a los hombres, no les damos el espacio para poder hablar de sus agresiones y en particular de agresiones sexuales. Hoy seguimos con esa mentalidad de que el hombre debe de ser fuerte y de que el hombre debe de aguantar, y aguantar significa también pues no hablar y guardar este secreto sin poder denunciar o sin hablar del tema. El caso de Giselle Película es un caso muy importante porque apunta el dedo específicamente tres cosas, tres puntos. El primer punto son los casos que se dan a través de sumisión química. La sumisión química es un concepto muy fácil y mucho más común de lo que podemos pensar. Es decir, someter a alguien a través de alcohol, de droga o de medicamentos. Es decir, llevarla a un punto al cual no podrá dar su consentimiento, o al menos no lo podrá dar de forma consciente y libre. Y también el otro lado es la cantidad de agresores que están involucrados. En este caso hablamos de 50 en el juicio, pero en las investigaciones se mencionan hasta 80 o 90 agresores. El último punto también importante es el perfil de los agresores. En este caso son hombres que tienen desde los 20 años hasta los 70 años. Es decir, que ya no son hombres como los teníamos en mente antes, como un hombre de 50, 60 o 70 años, sino que también los jóvenes de hoy se vuelven agresores y a una edad muy temprana. Cuando vemos casos en las noticias, siempre vemos en entrevistas los vecinos o los familiares que dicen que el agresor era un padre que amaba a sus hijos, que amaba a su esposa, que no causaba conflictos ni agresivo ni nada, y al contrario, dicen siempre que es muy educado, muy lindo y muy discreto. Eso es una particularidad de estas personalidades perversas, es decir, que saben avanzar perfectamente en la vida con una máscara, pero no quita que su propia esencia sí es perversa. Es decir, que 20% del tiempo van a ser la persona perfecta para los demás, pero el 80% del tiempo en cual va a estar solo con sus hijos, ahí es donde se va a expresar toda su perversión. No hay que olvidar que este tipo de personalidades son personalidades muy inteligentes, son personas que dedican mucho tiempo en planear sus agresiones, y generalmente la misma inteligencia que tienen y que desarrollan para llevar a cabo las agresiones es la misma inteligencia, sino más,
que van a poner al servicio de su defensa en caso de ser denunciado. No, no es el problema únicamente de las víctimas, es problema al final global, es un problema de toda la sociedad. Diría, también es el problema de cual se deberían de hacer cargo los papás, también con el objetivo de proteger a sus hijos y educarlos, también en tema de prevención, pero también en tema de comunicación, de hablar con ellos y crear una relación de confianza. También, si como sociedad pedimos mucho a las víctimas hablar y muy seguido hemos visto videos y personas diciendo que las víctimas hablan tarde, también por otro lado tenemos como sociedad el deber y la obligación de escucharlas y darles un espacio en el cual ya se sienten seguros y ya pueden hablar sin miedo a ser revictimizados. No, estamos muy lejos de la realidad cuando vemos escenas de agresiones sexuales en las películas. La gran mayoría de las agresiones pasan sin amenazas y sin violencia. De hecho, es un problema a nivel judicial porque justo como no deja prueba físicas, es muy difícil comprobarlas. La mayoría de los casos pasan sin violencia, sin amenazas, sino a través de manipulación y de todo un mecanismo de alejamiento de la víctima de su círculo cercano, lo cual hace que pues, la víctima se queda aislada de sus cercanos, no tiene a quien hablar y aparte por toda esa manipulación acaba pensando que ella misma provocó o buscó o al menos que es responsable de su propia agresión y por lo mismo no puede hablar. Primero hay que tomar en cuenta este pacto que nunca se dijo, pero que existe este pacto entre los hombres de vamos a proteger al amigo. Entonces, es decir, que los hombres cuando ven una agresión no la van a denunciar, no la van a reportar ni nada. Y el segundo punto todavía más importante es la cifra negra que existe en México, es decir, que es la cifra que representa la cantidad de víctimas que o no denuncian o nunca hablan. Esta cifra, dependiendo de los estados, supera de todas formas el 90% de los casos. Es decir, que de plano el 90 o 95% de los casos no se hablan. De este porcentaje que queda de las víctimas que denuncian, solamente un caso de 1000 llega frente a un juez y llega, más que frente a un juez, llega a una condenación. Entonces, no es que realmente hay tantas víctimas y pocos culpables, sino que hay muchas víctimas y muy poca justicia. Pues ahí es cuestión de sentido común. Si se pide prueba a las víctimas de que fueron víctimas, entonces hay que ser justo y equitativo y pedir las mismas pruebas a los agresores, o sea, es decir, pedir pruebas de su inocencia, siempre respetando el derecho a la presunción de inocencia. Primero les diría que no están solos, claramente no están solos, hay muchos hombres que han vivido violencia sexual, nada más que son hombres que todavía no están listos para hablar y todavía no les damos las herramientas también para hablar. Por otro lado, les diría, busquen ayuda. Hay psicólogos, psicólogas también que están enfocados en situaciones de traumas, otras y otros que están enfocados en situaciones de violencia sexual y existen una variedad gigantesca de enfoques en la psicología. Entonces, a fuerza van a encontrar un psicólogo o una psicóloga que está adecuada para sus necesidades y para apoyarlos también y acompañarlos en todo este camino. Por otro lado, también denunciar en lo posible. Son procesos muy largos, a veces son procesos
costosos también. No hay que olvidar que hay abogados que trabajan pro bono, que también por trabajar pro bono no significa que sean mejores o peores que otros, pero sí es una opción a tomar en cuenta. Y al final les diría de verdad, háblenlo, no tengan miedo. Si el camino está largo, si el camino está difícil, a veces por no decir muy difícil, pero sí se puede salir adelante con un buen apoyo y un buen acompañamiento psicológico. Sí se puede, y de verdad hablen cuando pueden, apóyense de sus cercanos, y cualquier duda pues nos pueden escribir en Survivors Men's Project y les orientamos hacia un especialista de salud mental.